Unidad 5 de este curso de detección y manejo de la desnutrición relacionada con la enfermedad en el Hospital Universitario Navarra. Vamos a ver en este caso el registro del cribado nutricional en IRATI. En esta unidad vamos a ver un primer punto donde indicaremos las pestañas de escalas. Vamos a ver dónde se cumplimenta la escala MAST en IRATI. El punto 2 veremos la cumplimentación de la escala, los pasos a seguir y en un último punto, el punto 3, veremos los resultados y el plan de tratamiento. Diferentes opciones de resultado de riesgo e intervenciones a realizar que ya nos va a marcar de forma automática el sistema de registro IRATI. En el programa de registros de cuidados de IRATI, durante la hospitalización se puede cumplimentar la escala y obtener tanto el resultado de riesgo como asociar actividades a cada uno de los niveles. Vamos a ir viendo, por lo tanto, dentro del acceso a IRATI, cuáles son las ventanas en las que tenemos que acceder y cómo deberemos realizar la cumplimentación para poder obtener dichas actividades. Una vez hayamos accedido a IRATI, tengamos identificado y asignado el paciente al que queremos realizar la valoración nutricional, deberemos ir a la pestaña de escalas. Esta pestaña la encontraremos en el lateral del navegador, identificada como escalas del paciente. Dentro de esta pestaña deberemos clicar en el botón más para poder abrir el catálogo de escalas y dentro de las cuales visualizaremos e identificaremos la que nos interesa. En este caso, dentro de la ventana de escalas de nutrición. Cuando cliquemos esta ventana, se nos desplegará la valoración subjetiva global, la escala MAST, la escala MNA, la escala EA10, el test del agua y la escala MECP. En este caso, como comentamos, nuestro interés es realizar la escala MAST, a la cual accederemos clicando dicha ventana, lo que nos dará pie al segundo punto, que es la cumplimentación de la escala MAST. Una vez que hayamos accedido a esta escala de cribado nutricional para el paciente hospitalizado, veremos que de forma automática se vuelca la información de fecha y hora, así como la activación de trabajar con actividades. Estas actividades nos interesa que estén activas para que cuando realicemos la valoración de la escala vuelquen directamente las actividades de cuidados que debemos realizar en el paciente según el riesgo. Lo que deberemos cumplimentar en este caso son los pasos 1, 2 y 3. El paso 1, que nos habla de la puntuación del índice de masa corporal, deberemos registrar de forma manual tanto el peso como la talla. En el paso 2 nos habla de puntuación de la pérdida de peso, deberemos registrar el cálculo, la estimación de la pérdida de peso involuntaria en los últimos 3-6 meses, mediante la pregunta que realizaremos al paciente y que nos indicará. En este caso, de forma automática, tanto en el paso 1 como en el paso 2, se realizará el cálculo del índice de masa corporal con la información que hayamos metido de peso y talla y del porcentaje de pérdida de peso calculado con la información de pérdida de peso involuntaria a nivel de kilogramos. Por último, tendremos el paso 3 con la puntuación del efecto de enfermedades aguda, donde deberemos clicar únicamente si el paciente está muy enfermo y no ha habido o es probable que no haya un aporte nutricional durante más de 5 días. En caso de tener cualquier duda a nivel de estos puntos, de paso 1, 2 o 3 o de la propia escala, encontraremos el icono de la I donde podremos acceder a mayor información. En el caso de clicar la I de información en el cribado nutricional del paciente hospitalizado, lo que nos informará es de que es importante utilizar esta escala en las primeras 24-48 horas desde el ingreso del paciente, siempre que el paciente vaya a cumplir ese criterio de 48 horas de ingreso, y realizar una reevaluación siempre que veamos un cambio relevante en el estado nutricional del paciente. Si clicamos sobre la I del paso 1, nos informará de que hay que obtener las medidas nutricionales, tanto estatura como peso, para poder hacer ese cálculo automático del índice de masa corporal. Cuando no sea posible obtener estatura ni peso, se utilizarán las medidas alternativas. En el paso 2 nos informará de que hay que consultar la pérdida de peso involuntaria reciente, en este caso con el paciente o con el familiar cercano.
Y finalmente, en la información anexa al paso 3 nos indicará que hay que valorar el efecto de enfermedades agudas, que pueda condicionar tanto la situación catabólica del paciente como nutricional y el aporte nutricional del mismo. En resumen, en el paso 1 se nos calculará automáticamente el índice de masa corporal gracias a la incorporación de la información que realizaremos del peso y de la talla. En el paso 2 se calculará el porcentaje de pérdida de peso mediante el registro de pérdida de peso involuntaria en los últimos 3-6 meses en kilogramos. Y en el paso 3, que nos habla de enfermedad aguda, en caso de que cliquemos dicha ventana, informaremos de que hay una enfermedad aguda presente o la probabilidad de una ausencia de ingesta durante más de 5 días. Centrándonos en cada paso, si vemos el paso 1, donde tenemos que proporcionar la información del índice de masa corporal, este cálculo se hará de forma automática por la aplicación gracias a la inclusión de el peso y de la talla que realizaremos nosotros de forma manual. En caso de que tengamos los datos objetivos, realizaremos la incorporación de los kilos y de los centímetros del paciente para poder hacer ese cálculo. Si no tenemos esta información o nos falta alguna de ellas, podemos realizar la incorporación de los datos mediante los datos estimados. Para su registro deberemos clicar los datos estimados y en este caso nos marcará la información de facilitados por el paciente o consultados en la historia clínica. Cuando realicemos el registro de uno u otro, se activará la ventana del peso para meter la información de, en este caso, los kilogramos del paciente. Para los datos estimados de la talla tendremos varias alternativas, o el facilitado por el paciente o la estimación de la talla mediante la medición de la longitud del antebrazo, de la rodilla, según lo que se ha informado en la unidad anterior. Una vez que cliquemos cómo se ha obtenido este dato estimado, podremos incluir la información de la longitud, imaginémonos, del antebrazo y con ello el cálculo de la talla estimada. En este paso 2, donde nos habla de la pérdida involuntaria de peso, tendremos que incluir la información de la pérdida de peso en esos últimos 3-6 meses en kilogramos y la propia plataforma de Irati se encargará de hacer ese cálculo automático del porcentaje de pérdida de peso. Finalmente teníamos el paso 3 de la puntuación del efecto de enfermedades agudas. Únicamente clicaremos en la casilla en caso de que el paciente esté muy enfermo y no haya habido o sea probable que no vaya a haber aporte nutricional durante los próximos 5 días. Una vez hayamos cumplimentado todo el registro y al tener activado el trabajar con actividades, nos aparecerá en la ventana de directrices del tratamiento la puntuación con la información del nivel de riesgo y las principales actuaciones a llevar a cabo. En este caso, dentro de las directrices del tratamiento vemos una puntuación de riesgo bajo, un riesgo 0, por lo que las actuaciones será la de revisar la dieta adecuada y repetir la escala MAST a los 7 días. Recordemos que es importante dar a guardar antes de salir de esta ventana para que se quede bien almacenada la información realizada de la valoración, así como que las actuaciones detectadas en las directrices del tratamiento vayan a las actuaciones de cuidados. Una vez le demos a la pestaña de guardar, nos aparecerá una nueva ventana donde volverá a aparecer la información del nivel de riesgo y las actividades a programar que se volcarán. En este caso, de forma automática aparecen todas clicadas. Lo que se puede realizar es desclicar alguna de ellas si no nos interesa, pero lo ideal es dejarlas mantenidas para que nos sirvan de recordatorio. Tras el guardado de la escala se puede ver en la pestaña de escalas el resultado obtenido tanto numérico como mediante regleta visual con código de colores. Además, en la ficha del paciente, en la cabecera, se verá un icono como el que vemos en la imagen con el mismo código de color, de forma que es muy visual identificar el nivel de riesgo del paciente.
De la misma manera, como ya hemos comentado anteriormente, las actividades que estaban prefijadas y marcadas, si no las hemos desclicado, aparecerán vinculadas en la ventana de agenda como actividades de cuidados. Finalmente vamos a ver el punto 3 sobre resultados y plan de tratamiento. En caso de obtener una puntuación de 0 en la escala MAST, será un riesgo bajo, lo que nos indicará que habrá que realizar una asistencia clínica habitual. En este caso, como bien hablábamos y nos indicaba el procedimiento y el algoritmo de actuación, se nos volcarán las directrices de tratamiento de revisar que la dieta sea adecuada y, en caso de que el paciente siga ingresado durante más de 7 días, realizar una nueva reevaluación tanto del peso como de la escala MAST. En caso de obtener una puntuación de 1, nos habla de un riesgo intermedio. En este caso, a nivel de directrices del tratamiento, se nos volcará el control de ingesta durante 4 días consecutivos, observando el nivel de ingesta. Si tenemos un nivel de ingesta por encima del 50%, habrá que repetir la escala MAST a los 7 días de ingreso del paciente para ver si hay cambios, y si el nivel de ingesta es por debajo o igual al 50%, habrá que realizar el aviso a dietética. Finalmente, si tenemos una puntuación de 2, nos habla de un riesgo alto. En este caso, las directrices del tratamiento nos indicarán que debemos realizar un control de ingesta durante 2 días consecutivos. Si lo que encontramos en estos 2 días es una ingesta por encima del 50%, se realizará un seguimiento del control de ingesta durante 2 días más. Si la ingesta, por el contrario, es inferior o igual al 50%, deberemos avisar a dietética para el inicio de la terapia. Gracias por vuestra atención.